siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a empezar el spam por el comienzo. Y es que si te gusta este contenido, te gusta lo que ves, o sea, es decir, te gusta el contenido, lo que ves, si no te gusto yo, pues no te vas a suscribir. En fin, si te gusta este canal, quieres apoyarlo y quieres ser parte de los siniestros, por favor suscríbete en el botoncito de aquí abajo. También te aconsejo que si me quieres ayudar, te puedes hacer miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo, entre ellos salseo picante. Por otra parte, si tú eres pobre como yo y no puedes, no pasa nada, porque una forma de ayudar muchísimo al canal es me gusta, comparte y, como dicho, suscríbete. Pero muy importante, compartir. Así que, finalizado el spam, pues vamos a empezar. Y es que yo dije, hay que ver, yo no conozco asesinos seriales españoles, pues resulta que conozco a uno. Pero he investigado más. Lo que pasa es que este que ya conozco es del que vamos a hablar. En 1965 nace el falso Saurí. Y es que aquí es cuando nace Juan Carlos Aguilar. Nace en Bilbao. Y es cuando, bueno, se hace pasar por una especie de zen, pero su filosofía es lo contrario a lo zen. Y es que vamos a contar su caso porque este hombre, en fin, se le va. Su entrenamiento en artes marciales comenzó desde muy pequeño y es que su hermano fue el que le ayudó, digamos, a saber controlar el dolor. Así que él entrenó su mente y su cuerpo para ser capaz de soportar dolores insoportables que desde luego no tenían nada que ver ni con el cariño ni con nada. Fue a partir de aquí que él se empezó a interesar y bueno, en 1994, a partir de que su hermano fallece, bueno, por un montacargas que lo aplasta en el gimnasio, hecho que luego fue investigado al saberse los crímenes de Juan Carlos. Pues es cuando él empieza a crearse, digamos, falsos títulos en artes marciales y ya aquí se va perfilando pues todas las mentiras que llevaría a cabo este asesino simplemente para llevar a cabo pues, su magnífico plan. Supongo que en su mente sonaría espectacular. En 1994 es cuando realiza un viaje a China. Pues para lo mismo, ¿no? Para ahondar más en la filosofía zen y tener pues más, digamos, dominio sobre el dolor. Aparte de aprender a manipular y perfilar su perfil, pero sobre todo le interesaba manipular para que la gente le adorara y también pues crear una serie pues de seguidores. Además se proclamó como que había sido el único monje ordenado español, o sea, el único que lo había conseguido. Fue aquí, una vez que su hermano falleció, cuando él ya totalmente preparado y con su plan totalmente también planteado en su cabeza, es cuando empieza a conseguir pues que muchísima gente acuda al gimnasio buscando esta filosofía y este entrenamiento. Aquí es cuando él además se hace súper famoso y empieza a aparecer en muchísimos medios y demás hablando de su filosofía y de cómo hacía el entrenamiento para soportar el dolor y todo esto. Pero interiormente ya empezaba él a hacerse con pequeños miembros muy apegados a él. Hay que decir que estas personas no eran incultas ni fácilmente manipulables, sino que eran personas con bastante cultura y con alto valor adquisitivo. Entonces no eran estúpidos, quiero deciros. Interiormente pues le sacaba muchísimo dinero a este grupo de personas pues que la admiraba, y no solo eso, les imponía una disciplina de muchísimo sacrificio, dolor y bueno, sex de varias alumnas a las que denigraba y en fin le hacía una serie de barbaridades increíbles, pero que ellas, como lo tenían como un dios, pues bueno, no le daban, pensaban que aquello era parte pues de esta filosofía de soportar el dolor y todo esto. Esto fue lo que hizo que lo que le ocurra a muchísimos, bueno, psicópatas, y es que cuando ven que sus actos no traen consecuencias, van escalando y se van creyendo como superiores y cada vez con mayor poder, cosa que en realidad no es del todo incierta, porque sí es verdad que si no te pillan, te dan alas a que tú sigas y sigas y sigas. De hecho, él colocó su templo pues en un polígono pues que digamos que no era un polígono muy bien visto, y es que había bastantes inmigrantes y muchos prostíbulos. Ya él tenía muchas tendencias sádicas, pero fue a partir de que se le diagnosticó un tumor cerebral que ya como que parece que, no sé si es que le dio todo igual o es que empezó a pensar en su cabeza que le quedaba poco tiempo. La cuestión es que empezó a visitar cada vez más estos prostíbulos. Las relaciones sexuales eran cada vez más sádicas y digamos pues mucho más violentas. Pero bueno, ya os digo, este hombre estaba mirado como si fuera casi prácticamente un dios. Esto fue, como os digo, escalando hasta que llega a su primera víctima. Su primera víctima fue una colombiana, Jenny Rebollo, que era madre de 2 hijas y a la que, bueno, aparte de violentar, pues la descuartizó y lanzó algunos de sus restos al río y otros los guardó en el gimnasio. Su segunda y última víctima, porque ya fue cuando lo pillaron, pues fue una prostituta nigeriana llamada Maureen,
que bueno, la encontraron en un estado muy malo, muy deplorable, y la verdad es que falleció pocos días después. Juan Carlos confesó 2 crímenes y pese a que se investigó el del hermano, pues no se llegó a concretar ni se llegó, digamos, a la conclusión de que había sido él. La cuestión es que es verdad que la Sunshine se dio cuenta de que era una persona pues que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento ni de empatía y que tampoco era muy consciente de lo que había hecho. Esto de todas maneras es algo bastante normal en todos los psicópatas, como que tampoco sienten ese remordimiento y tampoco temen demasiado las consecuencias. De hecho, por eso se dice que Jeffrey Dahmer no era un psicópata, porque realmente su finalidad no era matar y luego él tampoco se sentía bien haciéndolo y en fin, por eso se le aplican otros trastornos mentales y no precisamente la psicopatía, pues que es lo que mostraba este hombre, que es que no mostró ningún tipo de arrepentimiento. El 24 de abril de 2015 fue cuando fue condenado a 38 años de prisión. Poco me parece, es que la verdad es que yo en España la ley en estos casos me parece que es súper nefasta y que me parece escasa la pena. Él fue realmente, pues muchísima gente, muchísimos psicólogos quisieron andar en el perfil psicológico de esta persona porque si os fijáis desde pequeño con el hermano que le enseñó estas técnicas pues de soportar el dolor, de manipulación mental, él poco a poco es como que va escalando, porque luego no olvidemos que se va a China para poder mejorar esto y poder presumir de que era el número 1. Se inventa muchísimos títulos que tiene para poder atrapar a la gente hacia su lado, hacia lo que él hacía. Entonces, digamos que desde muy pequeño, aunque va escalando, digamos que lo tenía todo súper mega planeado. Por eso se piensa que seguramente el asesinato de su hermano lo cometiera él, porque digamos que es como el colofón, donde empieza todo, porque es cuando transforma el gimnasio, pues digamos una especie de secta, ¿no? Donde todo el mundo quería seguir esta filosofía, donde al fin de cuentas él se forra porque consigue a gente con mucho dinero y donde digamos empieza a escapar esta mente más sádica y más melómana, porque realmente era muy mentiroso, pero él sabía muy bien manipular a las personas hasta el punto, ya os digo, de que gente culta y con mucho dinero, que no son, en fin, tampoco son vulnerables, pues lo tuvieran como un dios. En el caso de las mujeres sí es verdad que él intentaba buscar mujeres que fueran un poco más débiles, ¿no? Que tuvieran un poco algún tipo de problema y que él las pudiera arrastrar hacia su lado. Pero sí es verdad que a partir de que se le diagnostica el tumor cerebral, ya os digo que todavía escala más y es cuando empieza él realmente a volverse súper sádico y es cuando comienzan sus crímenes. Sí es verdad que si él no hubiera sido, digamos, como os digo, como que no tenía mucha conciencia él de lo que estaba haciendo o no tenía mucho miedo a lo que era la repercusión, porque como os digo fue muy descuidado en sus crímenes, tanto en uno como en el otro, es decir, en uno de ellos dejó restos en el gimnasio y en el otro directamente es que la dejó mal, pero la dejó viva, entonces fue bastante descuidado, sin contar que muchos de sus adeptos obviamente lo relacionaban porque él ya había demostrado muchas tendencias sádicas. Las prostitutas que él frecuentaba, que lo mismo, que era una persona muy violenta, pero como siempre os digo, lo malo de los psicópatas es que si ven que no tienen una consecuencia real, van a seguir escalando en crímenes. Es algo que suele ocurrir y luego también os digo, yo creo que en España el hecho de que cometas un crimen, para mí matar 2 personas, 38 años, a mí me parece, vamos, que es que casi te rinde, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor si en España hubiera otra legislación, a lo mejor estos casos no se darían. Pero sí es verdad que hay otros países que los tienen y realmente no funciona. Está la lavadora dándolo a full aquí mientras grabo y vais a oír la lavadora de fondo, me parece genial. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas gozado y que te haya gustado. Y ya sabes que aquí nos vemos todos los días, ya sea directo, vídeo, short o las 3 cosas a la vez. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.